Es un privilegio para nosotros poder estar aquí. Aparte de la amistad, el amor y la confianza que tenemos, le agradezco a Teddy porque esto es algo especial. Pues predicar la palabra del Señor es una responsabilidad fuerte y como un pastor responsable, yo sé que el Señor, ¿verdad? Es quien lo guía y es quien le da las instrucciones y es el que apaga o prende el switch en nuestra vida. Me alegra ver a Robert. Lo conocí hace como un mes, ¿verdad? Sí, nos vimos una sola vez en mi vida. Este hombre, nos encontramos, me alegra verte un montón, nos encontramos en Steel and Pipe, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y comenzamos a dialogar de lo que estábamos haciendo, salió el tema del Señor y él me dijo que estaba empezando a venir aquí. Oye, es un gozo verte aquí. Me alegra más verte aquí que verte en Home Depot. Robert, igual a ti. Bueno, en sus marcas, listo y fuera, ¿verdad que sí? En esta preciosa tarde vamos a estar hablando de un tema que quizás se escuche sencillo y quizás ustedes lo hayan escuchado muchas veces desde que comenzamos a venir a la iglesia. Y es el tema de la fe. Yo le titulé a este mensaje Arriesgados por la fe. Y me gustaría comenzar con dos versos que encontramos en el capítulo 11, en la carta a los Hebreos. La epístola de los Hebreos es una epístola de mis favoritas. Me acuerdo como ahora, mi primera predicación fue del capítulo 6 de la carta de los Hebreos. Estaba más nervioso de lo que estoy hoy. Pero siempre estamos nerviosos. Y qué bueno que estamos nerviosos. Son unos nervios especiales. Son unos nervios que lo que nos dicen es, esto no es tuyo. Son unos nervios que nos mantienen reverentes a la palabra del Señor. Son unos nervios que te dicen, tú no dominas nada aquí, el que domina aquí es el Espíritu Santo. Y qué bueno que eso, ¿verdad? Podemos mantenerlo y podemos sostenerlo en nuestra vida. Uno de los objetivos de esta epístola que acabo de mencionar, que fue enseñarle a los judíos de esos tiempos y recordarnos a nosotros hoy en día que usted y yo debemos mantener una fe correcta, que usted y yo debemos mantener una fe legítima y que cuando usted y yo podemos mantener esa fe, usted y yo podemos enfrentar grandes desafíos. Usted y yo podemos enfrentar lo que la vida nos tiene. Porque usted y yo estamos aquí, pero una vez usted y yo salgamos de aquí, mañana comienza una nueva semana. Una semana con nuevos retos. Una nueva semana donde nuestra fe va a ser probada en muchos aspectos de nuestra vida. Cabe de más decirlo. Desde nuestro trabajo, desde que pisamos afuera, desde nuestros compañeros, desde las personas que dialogamos, nuestra fe va a ser probada. Y la semana pasada sucedió algo sencillo, pero que me confrontó. Ya yo tenía algún tipo de, ¿verdad? de información de lo que iba a traer hoy y nos fuimos a un show, una convención donde mostramos nuestros equipos. Y cuando yo llego al centro de convenciones y voy entrando, me atiende una muchacha y yo digo, mira, el espacio mío es el 203, el 204 y el 205. Cuando ella me lleva, yo encuentro que no fue lo que me ofrecieron en el plano. Yo había separado 3 espacios y uno de los espacios era esquina. Cuando yo llego, el espacio mío no tenía esquina. Habían 2 booths más corridos y yo la llamo a ella y le digo, mira, esto no fue lo que yo alquilé. Y me frustré. Porque cuando ella viene y me dice, mira, es que eso es lo que hay. Este es el plano nuevo. Y digo, no, pero es que esto no puede ser el plano nuevo porque cuando me ofrecieron a mí los espacios, lo que yo alquilé fue esto. Y le enseño en mi celular lo que yo había alquilado. Y ahí sale uno de los gerentes y me dice, esto es lo que hay. Y yo le dije a ella, yo te voy a decir algo. Si esto es lo que hay, yo vengo de Guayama. Yo vengo con un carretón ahí lleno de equipo. Pero yo me voy a tener que ir. Y luego de eso, yo fui desafiado. En algo tan sencillo, yo no tuve fe. Cuando ella vuelve, ¿usted sabe las palabras que me dio la muchacha? Chico, ten fe.
Y ahí yo hice, qué bofetón me ha dado esta mujer aquí. Y yo digo, Dios mío, que yo no puedo tener fe en esta cosita sencilla de que ella puede hablar con los dos que están al frente, moverlos para atrás y darme mi espacio con esquina. Luego que ella me dice, ten fe, se fue y me dice, voy a hacer una llamadita. A los 5 minutos llega y le dije, mira, lo logramos. Pudimos mover a estas dos personas para la parte de atrás y ahora tú tienes tu esquina. Hermano, algo tan sencillo como eso. Queremos ver cosas grandes. Queremos orar con una fe increíble cuando hay un enfermo de cáncer y eso es bueno, eso es necesario. Pero entonces nos colgamos en los exámenes fáciles. Porque digo, algo tan sencillo como eso y que yo no haya podido pensar en ese momento como ella pensó. Luego de eso, la vi moviéndose, dialogando y al parecer no era cristiana. Pues el caso era peor todavía, porque entonces una mujer que no practica la fe me está diciendo, oye, ten fe. Y cuando meditaba en esto, yo dije, wow, Señor, a la verdad que tú eres increíble. Tú llamas la atención de nosotros y nos enseñas con lo mínimo, con las cosas grandes, pero también con las cositas pequeñas. Y volviendo a la carta de los Hebreos, esta carta nos recuerda algo bien básico, pero bien poderoso. Y es que esta carta nos enseña que ya no existe, ya no es necesario un sacerdote. Ya no es necesario alguien que interceda por nosotros, un individuo que interceda por nosotros, porque el poder de la resurrección es suficiente para brindarnos ese acceso directo que usted y yo necesitamos para llegar al Padre. Y una vez usted y yo decidimos llegar al Padre, entonces ahí usted y yo vamos a comenzar a ser formados. Ay, este Manuel es una cosa seria. Ahí usted y yo vamos a empezar a ser formados y ahí vamos a empezar a coquetear con la fe. Y el capítulo 11 comienza en el verso 1 con el significado único, extraordinario, poderoso, esperanzador de lo que es la fe. La certeza, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero a la misma vez este significado es incomprensible. Es terriblemente incomprensible. Le vuela los sesos a la persona que no ha conocido a Jesús. Los pone a sudar. Porque es algo que es irreal para el que no ha conocido a Jesucristo. Es bien difícil comprender la fe cuando usted no ha tenido un encuentro con Jesús. Cuando su naturaleza es totalmente eso mismo, natural. Cuando sus ojos ven lo que le permiten ver de frente. Pero qué bueno cuando usted y yo vamos entrando en esa dimensión de la fe. Y podemos entender entonces lo que no vemos, por eso es que nos llaman locos. Sí, nos llaman locos. Este hombre está loco. No es que esté loco, es que yo he vivido una experiencia que yo he visto la mano de Dios aún en los peores casos moverse. Y cuando hay una situación difícil que a veces no se resuelve como yo quisiera que se resolviera, como quiera Dios es glorificado. Entonces, ahí podemos entender y podemos sentirnos seguros, agarrados de la fe. Los versos 2 y 3 de este capítulo nos expresan lo que Dios creó. Lo que Dios creó, todo lo que usted y yo podemos ver hoy en día, Dios lo creó de lo que no se veía. Del verso 4 en adelante, ahí el escritor comienza a resaltar sobre personas como tú y como yo, sobre personas que le duele la rodilla, que le dolió la rodilla, aleluya, que le duele la espalda, personas que beben Coca-Cola cero. O sea, personas normales, es lo que quiero decir. Y él empieza a resaltar en estas personas comunes cómo estas personas obtuvieron victorias arriesgándose en la fe. Tener fe es un riesgo, hermano. Tener fe para nosotros, para el ser humano,
Es un riesgo. Entonces tenemos que pensar que la palabra riesgo tiene una connotación, cuando la escuchamos, tiene una connotación como peligrosa, ¿verdad? Como mala. No todo el tiempo es así. Y por eso, utilizando esto, fue que le titulé el mensaje Arriesgándonos por la fe. Porque usted y yo como cristianos vamos a tener muchos episodios donde nos vamos a tener que arriesgar por la fe. Aquí llegamos a los versos 8 y 10, que son los versos que quiero leer en esta preciosa tarde ya, que vamos a compartir. Son los versos 8 al 10, el capítulo 11 de Hebreos. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y una ciudad construida por Dios. En estos 3 versos podemos encontrar varias acciones provocadas por la fe. Varias acciones que usted y yo como creyente debemos emular, debemos practicar. Lo primero que nos menciona es la obediencia de Abraham. Fue por la fe que Abraham obedeció. Lo segundo que nos menciona fue que la fe llevó a Abraham a que arriesgara su zona de confort. Dice la palabra que él tuvo que dejar su tierra, que él tuvo que dejar sus parientes, que él tuvo que dejar sus tíos, sus hermanos, sus sobrinos y moverse a una tierra que él desconocía. Ahora lo escuchamos, ahora lo predicamos y es una chulería. Qué historia más linda. Pero ¿qué pasa si esa orden de Dios llega a la puerta de tu casa? Es igual de linda. Vamos a decir aleluya, gloria a Dios de igual manera. ¿Qué pasa si esa orden de Dios llega a tu casa? Mi hermano, deja tu comodidad, deja tu trabajo, deja donde estás, regala tu casa y vete. Señora, ¿a dónde? A Janca. Yo ya pagué el pasaje, solamente de ida, no hay vuelta. Es muy difícil, es diferente. Ahí cambia el panorama completamente. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, pero cuando la traemos a nuestra vida, cuando la aplicamos a nuestra vida, los muñequitos cambian, ¿verdad que sí? Ahí los gloria a Dios y los aleluyas tienen que salir de lo más profundo, hay que buscarlos, pero mire, bien profundo, bien hondo, así mismo. Nuestra reacción naturalmente tiene que ser obedecer. Así sea la orden de Dios, que por más difícil que usted y yo la entendamos, debemos obedecer. Esa debe ser nuestra reacción, pero eso no quita, eso no resta que usted y yo pensemos que estamos arriesgando cosas. Es natural. Es normal que aunque tú y yo obedezcamos en fe y Dios sea el que nos esté dando la orden, oiga, mi hermano, estamos aquí. Estamos amarrados tenemos un hogar, tenemos ciertas seguridades que cuando el piso se nos mueve, muchas veces nuestra fe es afectada. Entonces ahí es que usted y yo tenemos que tomar esta acción. Yo me tengo que arriesgar. Usted y yo nos estamos arriesgando todos los días de la vida. Y vuelvo y lo felicito por estar aquí un día como hoy. Porque un día como hoy, Dios nos cuide, un resbalón en un vehículo puede pasar. A los cristianos les pasa eso. Ustedes saben eso. Llegar aquí es un riesgo. Levantarnos por la mañana es un riesgo. Que el flexible de la mano se haya partido y se baja uno de la cama y un resbalón. En la vida todo es un riesgo. Lo que pasa es que cuando nos mantenemos con esa fe viva, cuando usted y yo sabemos que nos estamos arriesgando, pero sabemos que el Dios Todopoderoso está con su mano ahí. Por si usted y yo resbalamos, aquí yo estoy. Cambia totalmente la dinámica de la fe. Y es donde usted y yo nos vamos fortaleciendo. Y esto es paso a paso. El bebé da un pasito y lo soltamos.
pasó el examen. Luego da 5. Luego da... Así mismo es el proceso de la fe. Bueno, por lo menos en mi caso. Yo no te puedo decir que yo llegué a los caminos del Señor y al par de meses ya yo me sentí un Superman. Inclusive, al contrario. Yo creo que de los más débiles en la fe, yo creo que yo soy uno. Yo creo que de los que más ha tenido crisis de fe, yo soy uno. Yo creo que de los más que ha tenido que pulsear y pasar la fea, yo soy uno. Pero yo te tengo que decir algo, según cómo te digo esto, te tengo que decir algo para la gloria del Señor. Mientras han transcurrido los años y yo he pasado por esos episodios, donde he tenido crisis de fe, donde he estado en el suelo, donde he dicho lo que muchos hemos pensado, Señor, pero ¿cómo esto es así si tú eres tan grande? La palabra dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. Y ese testimonio es el que, mira, cada vez me endereza un poquito más. Cada vez me endereza un poquito más. Y ahora cuando viene esa oleada, cuando viene ese ventarrón, me doy una meneadita, pero me siento más fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor me ha regalado experiencias. Tenemos que buscar experiencias con el Señor. Las experiencias con el Señor no nos salvan, pero nos fortalecen. Porque entendemos y sabemos que Él está ahí. ¿Cómo usted va a saber que yo no soy una mala persona? Hablando conmigo, conversando conmigo, negociando conmigo, conociéndonos. Tenemos que conocer al Espíritu Santo. Tenemos que conocer, es que Él dice que Él nos anhela celosamente. Entonces, ¿qué estamos esperando, iglesia? Muchas veces estamos perdiendo el tiempo. Perdemos el tiempo en muchas cosas triviales y en pensamientos y muchas veces hasta en teología. Peleando que si la tierra es plana o es redonda. Olvídese si la tierra es plana o es redonda. Nosotros estamos aquí y no caminamos virados. Lo que tenemos es que saber que hay una tierra que nos espera. Que usted y yo no somos de aquí. Que usted y yo pronto volamos. Que el tiempo se acerca. Mire el reloj. Mire cómo está Israel ahora mismo. Nuestro tiempo se acerca, hermano. ¿Cómo nos vamos a sostener en estos tiempos difíciles? Arriesgándonos en la fe. Empujando. Esto es nadar en contra de la corriente. ¿Realmente esto es nadar en contra de la corriente? La fe, yo entiendo que es uno de los retos más grandes que tiene un cristiano. La confianza es más fácil que la fe. La humildad es una virtud del fruto del Espíritu Santo que es más fácil accesarla. La mansedumbre, una vez usted se educa, es más fácil trabajar con ella. Pero mi hermano, la fe, que usted y yo tenemos que estar en conjunto con el Espíritu Santo, que Él es el que la produce en nosotros, está el querer como el hacer, es de Él, pero jugamos en conjunto. Algo que no estamos viendo. Ahí se complica el panorama de nuestra vida. ¿Y qué estamos haciendo para que eso mejore? ¿Qué estamos haciendo para ser más fortalecidos en esas áreas? ¿Nos estamos moviendo en esa dirección? Estamos practicando, estamos haciendo ejercicios espirituales para que nuestra fe sea fortalecida. Ustedes saben cuáles son los ejercicios que tenemos que hacer. El Espíritu Santo, gloria a Dios por el Espíritu Santo. Yo puedo predicarle 5 mensajes. Usted puede estar viniendo aquí 10 años y el pastor predicándole palabra del Señor. Pero no hay nada como llegar al salón del Espíritu Santo. Hay cosas que usted y yo no vamos a compartir, como dice el pastor. Hay cosas que están íntimos acá adentro. Y usted y yo sabemos que tenemos que trabajarlas. Pero por lo que el pastor lo dijo, me abochorno. Como un pastor, un predicador, va a decir que tiene crisis de fe. Hermano, sí, yo tengo crisis de fe. Yo he tenido crisis de fe. Es que somos seres humanos.
Pero la palabra dice, como Dios para todo tiene una solución, que nuestra debilidad, ahí es que Él se fortalece. Entonces, ¿cómo yo puedo accionar a esto? Levantando las manos y dando gloria a Dios. Y le voy a compartir este ejemplo. Un ejemplo que yo le ilustro mucho a los jóvenes de la iglesia. Cuando hablamos riesgos, está de más mencionar, no hay que ser teólogo para saber que hay riesgos que no debemos tomar. Eso es claro. Pero cuando se trata de la fe, vamos a tirarnos con todo y tenis. Hay riesgos cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de ciertos puntos que no están claros en la palabra. Oye, vamos a mantenernos en la zona segura. No debemos arriesgarnos. Vamos a tener una línea imaginaria aquí. En este lugar tenemos arenas movedizas, animales peligrosos, un lugar donde nuestra vida puede ser acechada. Aquí tenemos el favor de Dios. Aquí está la mano de Dios, aquí está la seguridad de Dios. Aquí está el amor de Dios y la misericordia. ¿Para qué entonces, en ese caso, usted y yo vamos a venir a coquetear este filito aquí? Hay cosas en la vida que usted y yo no podemos exponernos. En estos casos, usted y yo no debemos arriesgarnos. Hermano, vamos a mantenernos en el área segura. Vamos a mantener en el área del favor de Dios, en el área cubierta por el Espíritu Santo. En esos casos específicos es donde usted y yo no debemos arriesgarnos. Pero cuando se trata de la fe, y el Señor es el que invita, y como dice el verso, el Señor es el que construye. Es el que construye la carretera y la vía que usted y yo vamos a caminar. Él es el que construye el trayecto que vamos a pasar desde hoy hasta que partamos con Él o hasta que Él venga. Esa trayectoria, si Él la construye, tírese sin miedo. Tírese sin miedo y si en algún momento usted llegara a esta área peligrosa por desconocimiento y no por voluntad propia, usted puede estar seguro que las alarmas del Espíritu Santo van a empezar pa, 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 pa. Automáticamente. Y la mano de Dios va a estar ahí para decirle, échate para acá. Oye, queremos sí, o sea, hacerlo todo religioso. Cuando nosotros lo que tenemos es que hablarle en arroyo y bichuela y ser claro. Y así mismo hablarle al Señor. Señor, necesito que estés pendiente de mí. Señor, necesito que que seas tú el que veles por mi fe. Espíritu Santo, si tú quieres que yo me arriesgue en esta área, empújame. Pero tenemos que también empezar a escuchar la voz de Dios. Tenemos que anhelar la manifestación del Espíritu Santo. Porque es que ahí, esas manifestaciones aumentan nuestra fe, hermano. Usted no me diga que aquí llegue alguien atado y empecemos a orarle en nombre del Señor. Por la sangre de Jesucristo y se rompan esas cadenas. Y usted no me diga que eso no afecta a la fe. O sea, que no aumenta nuestra fe. Que la manifestación de la sanidad es que ese debe ser lo natural, lo sobrenatural de Dios. Lo que pasa es que nosotros, esta mentecita nos ha cambiado mucho. Lo natural para nosotros debe ser lo sobrenatural. Vamos a una campaña, vamos a predicar, nos pasa, oramos, nos envían un mensaje. El Señor me sanó. ¿Cómo? No oré más, el Señor. Pero mi hermano, entonces, si oramos con ese propósito, nos sorprendemos de la grandeza de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Que la reconocemos, pero debe ser algo más normal en nuestra vida. Debe ser algo que nosotros vivamos en ese ambiente. Y no que nos adaptemos ni que lo tomemos por normal, porque sigue siendo sobrenatural. Pero sí que lo reconozcamos y que queramos andar en eso sobrenatural de Dios. Sin inventos extraños. Sin estar inventando revelaciones. Las revelaciones ya están en la palabra del Señor. Cualquier revelación que se salga de la palabra, yo soy cuidadoso. La revelación de la palabra a través del Espíritu Santo es suficiente. Es suficiente para usted y para mí ser fortalecidos en la fe.
Pero qué bueno cuando ese constructor, cuando ese Dios todopoderoso es el que construye ese llamado a seguir esa autopista, a seguir esa vereda, a seguir esa carretera. Ahí en ese momento usted y yo no debemos dudar, así esté cayendo el aguacero que esté cayendo. Si el Señor es el que te dice, tírate, vamos a tirarnos que está llanito. No podemos dudar. En otros episodios de nuestra vida, confiamos muchas veces más en un ser humano y nos tiramos a veces sin pensar los riesgos y las cosas no terminan como cuando Dios nos invita y vemos la mano de Dios glorificarse en nuestra vida. Tenemos que ser arriesgados en nuestra fe. Tenemos que arriesgarnos como Enoc, como Abraham, como toda esta gente. Gente como nosotros, que hoy día, después de un montón de años, Dios nos sigue ministrando y enseñando. Lo hice con ellos, que le dolía la espalda, lo puedo hacer contigo. No había Coca-Cola hacer ese tiempo, no había, son bromas. Pero lo que quiere decir es que son personas normales, como tú y como yo. Que no hay nada de especial. Así es, personas de carne y hueso. Y hay una historia bien conocida que encontramos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, verso 22, que me encanta. Esta es la historia cuando Pedro tuvo la experiencia de caminar por encima del agua, papá. Ahí sí. Esta experiencia de Pedro, todos sabemos que Pedro era un bravucón, tipo arriesgado, ¿verdad? Yo creo que Pedro, si yo no hubiese leído que era de Judea, decía que era vecino del pastor de esta iglesia, que era del corazón. Entonces, la mayoría de las veces que yo escucho esta historia, se resalta mucho sobre una realidad. Estaban en la barca y el Señor llega por encima del agua caminando. Había unos vientos terribles y los discípulos se asustan. En esta historia se resalta mucho que Pedro, el corazón, le dijo, si eres Jesús, que yo vaya para allá. Y el Señor le dice, vamos, súmate. Y Pedro empezó a caminar. Y se resalta mucho que Pedro sacó la mirada, que Pedro se hundió, que Pedro no tuvo fe. Sí, todo eso sucedió. La Biblia lo relata. Pero esa decisión que Pedro tomó de arriesgarse lo llevó a experimentar algo que ninguno de los discípulos experimentó. Pedro caminó por encima del agua, mi hermano. El arriesgarse, el tomar ese riesgo, le dio una experiencia que no se la roba a nadie, que yo cuando lo vea allá le voy a decir, brother, ven acá, cuéntame. Sabemos que lo hizo a través del poder de Dios. Pero lo que quiero resaltar en esto es que el arriesgarse en la fe lo llevó a tener una experiencia que ninguno de los discípulos, bueno, que yo conozca en la Biblia, ninguno de los discípulos caminó por encima del agua. Solamente el Señor cuando estaba en tierra y Pedro, el arriesgado. Él como discípulo y Jesús como Dios. Jesús como hombre y Jesús como Dios. Pedro vivió la experiencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando Dios te dice tírate, hermano. Hay experiencias que están reservadas para ti. Hay experiencias que están diseñadas para ti. Tu experiencia yo no puedo desear que sea la mía, porque nuestro Dios es un Dios individual. Hay experiencias que están reservadas para ti en lo personal. Escuchemos la voz de Dios. Ahora, algo bien importante en la historia, que es una realidad. Pedro iba para abajo que se las pelaba también. Luego que caminó, vivió la experiencia, pasó lo que sucedió y Pedro, ¿pero qué pasó? Lo más grande es que la mano de Jesús estaba ahí. Hermano, tírese cuando el Señor lo llame. Tírese, arriésguese en el Señor porque la mano de Jesús va a estar ahí.
Una vez usted y yo le decimos, Jesús, yo soy tuyo, la mano de Dios va a estar ahí. En nuestros momentos de gloria, en nuestros momentos de victoria, pero también cuando vayamos cuesta abajo, cuando estemos tragando agua, ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano del Señor. Nos vamos a arriesgar en la fe. ¿Cuántos bravos hay aquí que desde hoy van a decir, yo me voy a arriesgar en la fe? Yo me voy a tirar. Y si algo pasa, si veo que el agua me llega a la rodilla, Señor, sálvame. Ahí Pedro le dijo, ahí el Señor le dijo a Pedro, oye, papá, aumenta tu fe. Aumenta tu fe. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde? Aumenta. Aparte de que te arriesgues en la fe, aumenta tu fe. Podemos aumentar la fe. Tenemos el Dios, tenemos todos los elementos. Tenemos el poder de la resurrección. Tenemos un Cristo vivo. Tenemos un Espíritu Santo. Y tenemos la palabra del Señor. Tenemos la instrucción. No nos falta nada, hermanos. No nos falta absolutamente nada. Lo que tenemos que es arriesgarnos. Y muchas veces escuchamos volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua es abrazar esta palabra con una fe inquebrantable. Acordarnos de lo que Dios hizo a través de siervos del Señor. ¿Y por qué no lo puede hacer? Lo puede hacer. Nosotros estamos limitando al Señor con una fe muchas veces blanda. Una fe llana. Nuestro Dios es un Dios de milagro. Entonces no me quiero arriesgar porque si quedo mal, mi hermano, yo no puedo buscar la aprobación del hombre. Si buscamos la aprobación del hombre, nuestra fe va a ser limitada. Eso va a ser un reductor de fe instantáneo. Tenemos que buscar la aprobación de Dios. Y si lo que vamos a hacer está establecido en su palabra, si lo que vamos a hacer está ordenado por Él, si lo que vamos a hacer está vaciado por el Espíritu Santo, ¿quién puede decir que no? ¿Habrá algo imposible? No hay nada imposible para el Señor. Jesús en ningún momento, esto es un punto también bien bonito de la historia. Yo la leí y decía, gracias Señor, yo he leído esa historia 700 veces. Y en esta ocasión el Señor me llevó a ciertos detalles. Jesús en ningún momento le dijo a Pedro, chico, ¿por qué te arriesgaste? Cabezón, ¿por qué te tiraste? Al contrario, dijo, tírate. Jesús lo que sí le señaló fue, cuando te tires, aumenta tu fe. Cuando te tires, aumenta tu fe. Que si en algún momento hay un flaqueíto, yo estoy contigo. Si en un momento das una patinadita, yo estoy aquí. Mi mano está aquí. Y hay un último punto que quiero tocar. Cuando nos arriesgamos. Punto personal. Un punto que se nos hace difícil a veces arriesgarlo y confrontarlo. Y es el punto de nuestra propia opinión. De nuestro ego. De nuestro orgullo. Qué difícil es eso. Qué difícil es poner eso en riesgo para que venga el poder de Dios y se lo lleve. Es bien difícil muchas veces confrontarnos nosotros mismos con eso. Y para esto quiero narrarte una historia también muy conocida que la encontramos en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 17. Esta es la historia cuando comienza que Jesús está reunido con sus discípulos y le dice lo siguiente. Le dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay del que aquel porque vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. Al que hace tropezar a uno de estos pequeñitos, mirad por vosotros mismos. Aquí se empieza a poner esto interesante. Mirad por vosotros mismos. Ajusten los cinturones. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Chilling. Me falta respeto. Hablamos afuera. Nos encontramos en Steel and Pipe.
cuadramos la situación, fuiste sincero y nos perdonamos. Ahora viene lo heavy. Pero si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera diciéndote me arrepiento, perdónale, gloria a Dios. ¿Y ahora para dónde vamos a correr? ¿Ah? Y nos podemos preguntar, ¿qué es lo que está solicitándole Jesús a sus discípulos en ese momento? Aparte de solicitarle mansedumbre, entendimiento, templanza, Jesús le está solicitando fe. Te lo voy a probar ya mismo. Lo que le estaba diciendo es, si se arrepienten, hay que perdonarlo. Y ante esta orden de Jesús, ahí es que los discípulos gritaron, pastor, ¿sabe lo que dijeron? Aumentanos la fe. Los discípulos habían estado con Jesús cuando entró, que el mar se levantó, que quería virar la barca. Y Jesús durmiendo, chilling, lo levantaron asustado y Jesús le dijo, hombres de poca fe. En ese momento yo me hubiese arrastrado el piso, me hubiese quitado, me hubiese rasgado los vestidos y hubiese dicho, Señor, auméntame mi fe entonces. No lo hicieron. Pero ahora cuando Jesús le toca las relaciones interpersonales, ahí le dijeron, wow, esto yo lo veo imposible. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta nuestra fe. Los discípulos venían caminando con Jesús hacía mucho tiempo. Los discípulos habían pasado con Jesús malos momentos, momentos peligrosos. Los que la Biblia relata y los que tienen que haber pasado que no están relatados. Y en ningún momento levantaron un clamor. Señor, aumentanos nuestra fe. Solamente cuando el Señor le tocó el botoncito del perdón. Le tocó el botoncito de las relaciones interpersonales. Y por eso fue que le dije, y le hablé de este punto de arriesgar nuestro orgullo. Porque muchas veces la falta de perdón es por el temor a vernos débiles. Pero qué bueno que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que está aquí en esta tarde, nos está ministrando en nuestro corazón que la fe es importante para todo en nuestra vida. Para resucitar muertos, para orar por enfermos, para que la gente se salve, para que hayan sanidades, pero para que nosotros aprendamos a perdonar también, para que nosotros aprendamos a abrazar, para que nosotros aprendamos a entender que somos seres humanos y que necesitamos muchas veces someter el orgullo que viene de fábrica en nosotros, que viene con el paquete adámico. El más o el que menos, en algún momento somos orgullosos. Tenemos que arriesgarnos en la fe. Tenemos que arriesgar ese orgullo, tenemos que arriesgar eso que nos paraliza, tenemos que arriesgar eso que nos hace gritar, Señor, ahora sí necesito tu fe. Porque cuando terminemos de predicar, vamos a hacer un llamado y todos ustedes pueden pasar aquí al frente. Y sin duda alguna el pastor y este servidor podemos orar por usted con una fe inquebrantable. Una fe creyendo que Dios puede hacer lo que prometió que va a hacer. Una fe que va a traer como resultado un testimonio. Una oración que Dios las convierte en testimonio a través de nuestra fe. Y eso es sencillo, hermano. Eso es sencillo porque sentimos el amor del Señor. Pero quizás mañana yo, el pastor, cualquiera de ustedes, tengo una situación en la cual el Señor nos dice, oye, si se arrepiente, perdónalo. Y estamos 2 meses peleando, hermano. Estamos 2 meses peleando con nosotros mismos. Cuando hoy no le vamos a negar una oración a nadie en fe. Y la misma fe que vamos a aplicar para que tú recibas la sanidad, para que el Espíritu Santo te bautice, para que el Espíritu Santo derrame su poder sobre ti. Es la misma fe que vamos a necesitar para perdonar. Para practicar ese perdón que es tan importante.
La palabra dice que la fe es necesaria, hermano. Bueno, llega a tal nivel que dice que sin fe, ¿qué? Es imposible. Usted sabe el peso que tiene ese verso. Es imposible agradar al Señor. O sea, es algo poderoso. Tenemos que tomar eso en peso. Muchas veces escuchamos versos y los hemos amoldado como clichés. Eso no son clichés. Esta es la palabra de Dios. Por más que los mencionemos, por más que usted los haya escuchado, esta es la palabra del Señor que ministra, que revuelve nuestro corazón, que edifica, que redarguye. Usted y yo tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Cuando nosotros le permitimos y jugamos en equipo con el Espíritu Santo, vamos a ser conocidos donde tenemos que ser conocidos. Nos van a dar el título de mega presidente escalofragilístico obispo. Mi hermano, esos títulos ninguno funciona. Esos títulos se quedan cortos con el sellito de hijo de Dios. Y ahí es que usted y yo entonces entramos en lo que ese es el regalo que conquistó Cristo. La sangre derramada fue para darnos ese título. Porque en el cielo los únicos que van a decir presentes son los hijos de Dios. Tú puedes ser teólogo, maestro en divinidad, y si no tienes el sellito de hijo de Dios, no nos vistamos que no vamos. Pero qué bueno que la misericordia de Dios existe, aunque no la entendamos. Es como la fe. La misericordia de Dios es difícil de entender. Porque uno piensa, Señor, pero ¿cómo a ti se te hace tan fácil perdonarme? Y a mí no. Así es. ¿Cómo a ti se te hace tan fácil acariciarme cuando yo te ofendí? Pero Patria hablaba de la esperanza. Mencionó mucho la esperanza. Y el mundo nos habla, los gobernadores, alcaldes, nos ofrecen esperanza, pero ninguna es la esperanza viva que dice la palabra que ofrece nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la abrazamos? ¿Cómo la podemos ver? Arriesgándonos en la fe. No hay de otra manera, hermano. Es difícil, no es fácil, pero es lo más bello que existe. Eso nos brinda una seguridad terrible. Eso es lo que nos sustenta, eso es lo que nos mantiene vivos a cada uno de nosotros. Ya nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, ya estamos en la eternidad. Esto se va a desgastar, esto va a partir, pero es que comienza nuestra vida. Y ahí es donde el Señor nos va a otorgar el trofeo, porque nos arriesgamos por la fe. En esta tarde me gustaría compartir y orar con mucho respeto por cualquiera de ustedes. Hermano, tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que ser sinceros ante el Señor. No nos podemos, como decía Patria, sin vergüenza. Hay que venir sin vergüenza. Con corazón contrito y humillado, como dice la palabra. Ahí es que es. Ay, que estoy débil. Ahí es que Dios se glorifica. En nuestra debilidad es que se glorifica. Ahí es que se pone la cosa buena de verdad. Mientras tengamos la capa de Superman, vuela tú. Pero cuando la kriptonita se agota, y ahí estamos, Señor, pero ahí viene el poder de Dios manifestado. Y ahí es que podemos glorificar al Señor. Y ahí es donde entendemos algo bien saludable, que la gloria todo el tiempo es del Señor, que nosotros en ningún momento tenemos la fortaleza para hacer lo que el Espíritu Santo hace. Esos momentos son necesarios. Esos momentos son necesarios para que nosotros, para que el orgullo lo tengamos abajo. Qué bueno cuando pasan esos momentos. Como lloramos cuando llegan. En una ocasión, es muy tarde. Ahí me dijeron, 3:30, trate 5 mensajes. Yo voy por primero. Así que, en una ocasión, no sé si lo he testificado aquí, mi papá
le dio un stroke, un infarto. Mi papá es un tipo, él debe estar viendo estamos, ok. Es un tipo, tiene 80 años y se cree que tiene 25. Es así. Tipo corajiento, tipo esto bravo. Él no le duele nada nunca, aunque esté embarazado. Le da este infarto. Llegamos al hospital y me dice, yo no tengo nada. Y yo, papi, estate tranquilo, cálmate. Y el médico llega, mira, hemos hecho un estudio, salió con 80%, 85% de la vena del corazón tapada y había que operarlo. Eso me destruyó a mí. Eso me destruyó. Mi papá, el hombre fuerte, a los 20 y pico de años a mí me da fiebre y yo dormía con mi papá, hermano, no me voy a echar a decirlo. No, fuera de broma. Yo dormía con mi papá. Y solamente con él coger un potecito de alcohol y hacerme así, ay, ya yo me siento mejor, papi. El hombre es patria. Alaba al Señor. ¿Ah? Alaba al Señor. Y Gadiel no. Mira, Gadiel ahora mismo está mirando para abajo. Alaba al Señor, aprovecha. Y mi papá, para mí, es el mejor padre del mundo, con todos sus defectos y demás. Me afectó mucho eso. Muchísimo. Llegamos al cardiovascular. Yo me fui a dormir para la guagua. Le iban a hacer un último análisis y yo estaba orando porque Dios limpiara las venas. Mi papá nunca había ido a un médico, nunca. Las inyecciones, él las veía. Había que dejarle el canto. Y yo tengo un sueño. Estoy en la guagua, tengo un sueño y veo una camilla, veo a mi papá y veo como 7, 8 enfermeros y veo un ser grande, una vestidura blanca en la cabecera. En ese mismo momento me suena el teléfono y es mi hermano y me dice, ya lo sacaron. Cuando yo abro los ojos, yo dije, Señor, gracias. Esto está sellado, el Señor hizo un milagro. Cuando voy yo para allá pompeado, sale el médico, hay que operarlo. Yo no entendía lo que estaba sucediendo. Dice la palabra que nuestros pensamientos están bien lejos del hotel, nuestros caminos. Y ahí yo viví una de las crisis de fe. Ahí yo no veía esperanza. Muchas veces pensé que mi papá se iba a morir. Llevamos poco tiempo en el Evangelio. Llegamos a una casa de una muchacha que mami le había prestado un sillón de ruedas porque la habían operado del nervio ciático. La habían operado en Orlando y le habían hecho un malpractice. La muchacha estaba acostada en la cama y le iban a enviar para Orlando a que la operaran nuevamente. Cuando yo llego a buscar el sillón de ruedas, el esposo me dice, chico, ora por Darlene. Yo vi a la guagua y le digo, no, vente, bájate conmigo. Mi hermano, mi batería, Tesla, estaba en cero. Yo no tenía ningún tipo de deseo, yo no tenía ningún tipo de fe, yo no tenía ningún tipo de esperanza, brother. O sea, yo estaba en el suelo, pero en obediencia como Abraham. Sin saber a dónde iba como Abraham. Sin saber los resultados como Abraham. Llegué. Con el poquito de fe que me quedaba. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú sanas. Señor, el poder es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Arranqué. Así. ¿Qué pasó? A la semana siguiente. Me llama mami. ¿Darlene te llamó? No. Ella te va a llamar. Ok. Al par de minutos me llama. Dice, Nelson, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque desde la oración para acá, yo me pude levantar de la cama. Yo llevo en Plaza del Norte, en el Mall de Atillo, desde las 9 de la mañana caminando, son las 12 del día, y yo no siento dolor. ¿Por qué te relato esto? Porque si yo hubiese llegado como un león,
¡Ay, Padre, en el nombre de Jesús! Ahora es que vamos. Mi hermano, es buenísimo estar fuerte en la fe, estar fortalecido en la fe, pero tú y yo no dependemos de eso. Y ahí se cumple la palabra que en nuestra debilidad Él se glorifica. Entonces, yo me he visto y me pongo lo que tú digas. La última palabra la tengo yo en casa, ¿sabes? Mi amor, lo que tú digas. Y mis hermanos, te comparto esto para que sepas que hay experiencias, como te dije ahorita, que nos vamos a sentir que no estamos de acorde a la palabra del Señor, a las promesas de Dios. Pero con un poquito de fe, con un granito de... Es que la palabra no falla, Dios mío. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, imagínate a una cinturita. Si dice que en un grano de fe le diríamos a esa montaña, imagínate con un huesito. Dios es maravilloso. No le tengas miedo a la experiencia con el Señor. Arriésgate. Si yo no me hubiese arriesgado, yo no hubiese visto la mano de Dios. Si yo no hubiese arriesgado, yo no hubiese visto la palabra de Dios cumplida en mi vida. Qué bueno cuando tú lees la palabra, pero qué fabuloso cuando se cumple en tu vida. Qué bueno cuando tú la lees y te edifica, pero qué bueno cuando te ministra, cuando te aumenta la fe, cuando tú sigues andando y confiando en el Señor y ves la mano poderosa de Dios. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos como iglesia, que la fe de nosotros vaya arriba, que aunque estemos débiles, nos atrevamos, nos arriesgamos, el Dios se va a encargar de hacer lo que tiene que hacer. Y muchos de nosotros tenemos que pasar por esos procesos para que no dudemos nunca que la gloria es del Señor. Que la gloria es del Señor. Por eso cada vez que se dice, ¡a su nombre! ¡Ay, qué rico es eso! El que lo dice, entendiendo lo que dice, a su nombre, nombre sobre todo nombre de Jesucristo, nombre poderoso en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El único nombre. Qué poderoso es. Es como los Dios te bendiga. Cuando usted dé un Dios te bendiga, délo entendiendo lo que está diciendo. Dios la bendiga, hermana, en todos los aspectos de su vida. En esta tarde vamos a ponernos de pie. Yo quiero ver cuántos arriesgados hay aquí en esta tarde. En el nombre de Jesús. En esta tarde hay algo bien importante. Yo no sé si aquí hay visita. Yo no sé si hay alguien que no ha tomado la decisión de nacer de nuevo. Para crecer en la fe, para crecer en lo que el Señor tiene establecido, tenemos que nacer. No podemos crecer si no nacemos. Dice la palabra en Lucas 2:40 que el niño, refiriéndose a Jesús, crecía y se fortalecía. Y luego dice que se llenaba de sabiduría y la gloria, la gracia, el favor de Dios estaba sobre él. ¿Qué te quiero decir? Que tenemos que nacer para poder crecer. Y es tan sencillo nacer en Cristo, cuando ya Él lo hizo todo. Es tan sencillo decirle, Señor, aquí estoy, me reconcilio, te acepto, ayúdame. Si esperamos estar completos, nunca llegaremos. La palabra dice que el que está sano no necesita médico. Así que en esta mañana desconozco si hay alguien que se apartó, alguien que se quiera reconciliar, que diga, Señor, yo me voy a arriesgar a reconciliarme. Ahí está el hombre. Si ese es tu caso, puedes pasar al frente. Si ese es tu caso, hoy es el momento en que nosotros nos vamos a arriesgar en la fe y vamos a creer